Un saludo para todos aquellos que están escuchando esta palabra. Seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Marcos y hoy nos corresponde el capítulo 10. Estamos desde el verso 35 al verso 45, donde dice así la palabra del Señor. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bendito Señor, que tu palabra, Señor, sea trayendo cada vez más iluminación a nuestro entendimiento. Clamamos, Señor, para que esa palabra sea escrita en nuestros corazones, para que la luz de tu evangelio cada día, Señor, pueda guiar nuestros pasos, mostrarnos el camino, Dios, y que para que cada día podamos caminar junto a ti, Señor, y podamos demostrar a través de nuestra vida el fruto del evangelio. Vidas consagradas, vidas apartadas y vidas rendidas para ti. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. En esta ocasión podemos comenzar con una pregunta, y esta sería: ¿cuál es el pecado original? ¿Cuál es aquel pecado que gobierna todos los corazones de aquellos que están caídos de la gracia del Señor? Y podríamos afirmar categóricamente que es el orgullo. La palabra de Dios, la Biblia, habla en reiteradas ocasiones que Dios resiste a los soberbios y que da gracia a los humildes. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 8, verso 13, dice así la palabra del Señor: El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Y démonos cuenta aquí en este versículo cómo él dice que la arrogancia, que el orgullo, la soberbia es el primer ejemplo de la maldad. De la misma forma también en Proverbios capítulo 6 versos 16 y 17 dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y lo primero que dice son los ojos altivos, o sea, los ojos que están llenos de orgullo, un corazón lleno de orgullo. De la misma manera también el profeta Isaías en el capítulo 2 versos 11 y 12 habla con respecto también a la soberbia, al orgullo. Dice así la palabra del Señor: La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y en este mismo capítulo, en el verso 17, dice así la palabra del Señor: La altivez del hombre será abatida,
y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. También en el libro de los Salmos encontramos referencias con respecto a la soberbia y al orgullo. En el capítulo 31, verso 23, dice así la palabra del Señor. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Y en Proverbios 16:5 también dice la palabra, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. De la misma manera en el Nuevo Testamento también el apóstol Juan allá en su primera carta en el capítulo 2 verso 16 dice así, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el Señor a través de su palabra nos manda que evitemos el orgullo. Es un pecado muy, muy peligroso. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 12, verso 16, dice así la palabra del Señor. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y en el Salmo 75, verso 5, el Señor nos ordena lo siguiente. Dice, no hagáis alarde de vuestro poder. No habléis con la cerviz erguida. Ahora tenemos que entender las devastadoras consecuencias que produce el orgullo. La palabra del Señor las narra, las cuenta, nos las advierte. La primera la encontramos allí en el Salmo 138:6, donde dice así la palabra del Señor. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Aquí vemos que el orgulloso está renunciando a cualquier tipo de relación con Dios, porque la palabra dice que Él, Dios, mira al altivo de lejos. Otra de las consecuencias del orgullo es la deshonra. Veamos lo que dice allí Proverbios capítulo 11, verso 2. Dice así la palabra del Señor. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Otra consecuencia es que Dios cerrará sus oídos al clamor de ellos. En el capítulo 35 del libro de Job, en el versículo 12, leemos lo siguiente. Allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. También la palabra afirma que el orgullo produce quebrantamiento, la soberbia produce la caída. Miremos lo que dice precisamente allí en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, verso 18, dice así la palabra del Señor. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Otra consecuencia devastadora es que la casa del soberbio será asolada. Veamos lo que dice allí también Proverbios capítulo 15, verso 25, donde dice así la palabra del Señor. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Y lo reafirma el mismo libro de los Proverbios en el capítulo 18, verso 12, donde dice así la palabra del Señor. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Otra consecuencia es que el corazón del hombre es abatido. Allí en Proverbios capítulo 29, verso 23, dice así la palabra del Señor. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El Señor también habló a su pueblo Israel a través de su siervo Moisés, allí en el libro de Deuteronomio, capítulo
8, versos 11 al 14, donde dice así la palabra del Señor. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora el pueblo de Israel pasó por alto esta advertencia de parte del Señor. Y miremos lo que dice el libro del profeta Oseas en el capítulo 13, verso 6, donde dice así la palabra del Señor. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Ahora en las páginas de la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres orgullosos, falsos maestros, reyes, gobernantes, pueblos enteros y también sobre Satanás. Y como un resumen de toda esta enseñanza bíblica con respecto al orgullo, veamos lo que dice Proverbios capítulo 21, verso 4, donde dice así la palabra del Señor. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Ahora, en el lado opuesto tenemos la humildad, que es una virtud que Dios honra, que Dios bendice. Miremos que también el Señor ordena que seamos humildes. En Miqueas capítulo 6, verso 8, el Señor hace una pregunta. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El apóstol Pablo también en la carta que dirige a los Efesios en el capítulo 4 versos 1 y 2 manda a los creyentes que vivan en humildad, que caminen en humildad. Veamos ese texto. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. También a los filipenses les escribe el apóstol Pablo, allí en el capítulo 2, verso 3, donde dice lo siguiente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y a los colosenses también les da una instrucción precisa con respecto a este tema. Colosenses capítulo 3, verso 12 dice así la palabra del Señor. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El apóstol Pedro también hace énfasis en la importancia de la humildad. Allí en su primera carta, en el capítulo 3, verso 8, dice así la palabra del Señor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y en el capítulo 5, los versos 5 y 6, dicen lo siguiente. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte
cuando fuere tiempo. Ahora, la humildad trae muchas bendiciones. Los humildes serán honrados, tendrán la atención de parte del Señor, serán instruidos por Dios. Los humildes serán prosperados. Dios salvará a quien es humilde. Los humildes son llenos de sabiduría. Los humildes pueden tener comunión íntima con Dios. Y el Señor precisamente allí en Isaías capítulo 66, verso 2 dice lo siguiente: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahora, la humildad como esa virtud que caracteriza a los piadosos es supremamente importante. Y en la palabra del Señor también encontramos múltiples ejemplos de hombres piadosos, como por ejemplo Abraham, que se describió a sí mismo como polvo y ceniza, y en Génesis capítulo 18, verso 27, donde dice así la palabra del Señor. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. También la Biblia habla de un hombre muy manso, que era Moisés. Precisamente lo leemos en el libro de Números, capítulo 12, verso 3. Dice así la palabra del Señor: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Vemos también otro hombre que fue humilde. Este caso es el caso precisamente de David, cuando él eleva esta oración que encontramos allí en Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 10 al 16, donde dice así la palabra del Señor. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Otro caso de otro hombre humilde es el caso de Juan el Bautista. Y él predicaba lo siguiente, como se menciona en el primer capítulo del Evangelio de Marcos, versículo 7, dice así la palabra del Señor. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y encontramos en la palabra muchos más hombres y mujeres que fueron humildes, como Ezequías, Manasés, Josías, el mismo Isaías, la mujer sirofenicia, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Ejemplos verdaderos de humildad. Pero el ejemplo más grande de humildad, el ejemplo más espectacular de humildad y que es digno de ser exaltado, precisamente es el ejemplo del Señor Jesucristo.
allí en Mateo capítulo 11, él mismo se describió a sí mismo como manso y humilde de corazón. Y dice así la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Realmente el Señor Jesús fue el modelo de humildad. Recordemos que Él lavó los pies de sus discípulos, pero el ejemplo más profundo de humildad del Señor Jesucristo fue su encarnación y su muerte expiatoria allí en la cruz. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 8, donde dice así la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se despoja de toda su gloria, se despoja de todo su poder y se hace semejante a sus criaturas, a aquellos que había creado. Toma la forma humana. Es una de las humillaciones más grandes, el hacerse como una criatura humana. Y estando en esa condición humana, aún se humilló más. Dice la palabra que se hizo siervo. Se hizo siervo. Y estando aún en esa condición de siervo, se humilló aún más, yendo a la cruz, sufriendo la muerte allí en esta cruz. La más grande expresión de humildad. Ahora bien, ¿con qué pecado podríamos definir a la humanidad? Pues definitivamente es el orgullo, porque este es el origen de todos los demás pecados. Todas las tentaciones precisamente se basan en la satisfacción de esos deseos propios. Y esto es una manifestación del orgullo, de ese amor personal. Ahora, en este texto del Evangelio de Marcos, vemos cómo los discípulos que habían sido redimidos, que el Espíritu Santo estaba en ellos, que amaban al Señor, que creían en el reino, todavía estaban batallando con el orgullo. De todas maneras, ellos seguían siendo hombres comunes y corrientes. Ahora, la idea de ser elevados a una posición de honor más allá de cualquier cosa que ellos o alguien más en su nación había conseguido, pues era muy embriagadora para ellos. Ahora, a los discípulos se les había dado una comprensión particular de estas verdades espirituales. Vemos lo que dice allí el Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 11. Dice así la palabra del Señor. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Los discípulos tienen una comprensión espiritual mayor que la gente del común, pero tristemente esta comprensión no los llevó a ser más humildes, sino que por el contrario despertó en ellos su orgullo. Ahora, en los versos anteriores ya el apóstol Pedro había hecho una declaración al Señor y le había dicho: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Esto puso aún más al descubierto el orgullo que como grupo tenían los 12. Precisamente se habían negado a sí mismos, habían dejado todo y habían seguido
a Jesús hacia algo desconocido. Ahora ellos en este momento estaban esperando y querían saber qué era lo que iban a recibir a cambio de todo esto. Pero como vimos la vez anterior, ellos se encontraron con una enseñanza del Señor con respecto a su muerte. Dice la palabra que ya no quisieron hablar más de ese tema. Y ya habían tenido un incidente anterior también, allí en Marcos capítulo 19, versos 33 al 37, como lo vimos en una ocasión anterior. E iban a tener también otro episodio precisamente allí, incluso en la última cena. Y en estos dos incidentes, pues los discípulos estaban preguntándose y estaban debatiendo sobre quién de ellos sería el más grande. Pero en este caso aquí, particularmente Jacobo y Juan, pues ellos estaban diciendo que eran los más grandes y actuaron de conformidad a ese tipo de pensamiento. Ahora, en este texto vemos cómo el Señor Jesús da una lección clara, una lección clara. Él establece básicamente dos caminos que son bien diferentes, dos caminos para llegar a la grandeza. Y uno es la autopromoción. Y la otra senda o el otro camino es la negación de uno mismo. La autopromoción es pecaminosa, es característica de este mundo, mientras que la negación de sí mismo es según Dios, es una característica del reino de Dios. Muy bien, entremos al texto en mención, Marcos 10:35 en adelante. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolo les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Aquí en estos versículos encontramos algunas características de la autopromoción, que vamos a ver cuáles son. Y la primera, pues, es que la autopromoción está motivada por la ambición y por el egoísmo. Recordemos que a Jacobo y a Juan, que eran los hijos de Zebedeo, el Señor Jesús les puso un sobrenombre que eran los hijos del trueno. ¿Mm? Y estos eran hombres temerarios, eran hombres audaces. Y precisamente lo vemos en un incidente que ellos tuvieron donde se demuestra la personalidad apasionada y ardiente de estos dos apóstoles. La encontramos precisamente allí en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 51 al 56, donde dice así la palabra del Señor. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo,
vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Recordemos además que tanto Pedro y Andrés, que son también hermanos, junto con Jacobo y Juan, pues tuvieron el privilegio de estar con el Señor Jesús en algunos de los acontecimientos clave del ministerio del Señor Jesús. Recordemos que ellos estuvieron en el monte de la transfiguración. Estuvo Pedro, Jacobo y Juan. De igual manera también estuvieron junto con Jesús cuando él resucitó a la hija de Jairo. También estuvieron allí en el tiempo de oración en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. De tal manera que esa privilegiada posición que ellos tenían hizo que Jacobo y Juan pues se sintieran o se vieran como superiores a los demás discípulos. Y pues ellos creían tener también una ventaja personal sobre el resto de los apóstoles en su petición de honor y gloria. ¿Por qué? Porque según el relato de Mateo acerca de este incidente, pues Jacobo y Juan estaban acompañados por su madre cuando acudieron al Señor Jesús para hacerle esta particular petición. Lo vemos precisamente, como dije, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, verso 20, donde dice así la palabra del Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Ahora, cuando se hace una comparación de los relatos de la crucifixión de Jesús, tanto en los evangelios de Mateo, Marcos y Juan, pues se revela que allí había 4 mujeres que se mencionan de manera especial. Y una de ellas precisamente es María, la madre del Señor Jesús. La otra mujer que se menciona es María, mujer de Cleofas y madre de Jacobo, hijo de Alfeo, y de su hermano José. La tercera mujer que se menciona es María Magdalena. Y hay una cuarta mujer descrita como la hermana de su madre, como dice allá en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, verso 25, donde dice así la palabra del Señor. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versos 40, dice lo siguiente. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Así que por proceso de eliminación, pues debió tratarse de Salomé, que era la madre precisamente de los hijos de Zebedeo y era hermana de la madre del Señor Jesucristo. Por tanto, era tía del Señor Jesucristo. De tal manera que Jacobo y Juan, pues se jugaron la carta de la familiaridad, ¿cierto? Pues eran primos. Y precisamente llevaron a su mamá, pues, como un medio de presión o como una petición más particular y más familiar frente al Señor Jesucristo. Y démonos cuenta que ella pues no pidió nada para sí misma, sino que pidió fue para sus hijos. Ella sentía satisfacción y ese deseo de que sus hijos estuvieran en una posición de honor, pues eso traería también honor a la familia. Entonces, como vimos allí en Mateo capítulo 20, versos 20 y 21, Jacobo y Juan, junto con su madre, se acercaron al Señor Jesús y antes de hacer su solicitud, pues ellos le mencionan, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. O sea que estaban tratando de manipular la respuesta previa del Señor Jesucristo para que Él les pudiera conceder esa petición sin decirles todavía, sin decirle a Él todavía de qué se trataba. Y el Señor Jesucristo pues les pregunta, ¿qué queréis que os haga?
Y ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fijémonos que esta petición que estos dos discípulos estaban haciendo, pues refleja la costumbre antigua de que los gobernantes ponían en los cargos máximos, en los cargos más cercanos a ellos, a sus familiares o a las personas más íntimas, dándoles pues lugares de honor a cada uno de ellos. Ahora, pues démonos cuenta que esta es una petición que está llena de orgullo. ¿Sí? ¿Y qué está mostrando? Pues que estos dos discípulos, Jacobo y Juan, pues no habían aprendido nada de humildad en todo el tiempo que habían estado con el Señor Jesucristo, donde Él mismo les había mostrado, donde Él mismo fue el ejemplo perfecto de la humildad. De igual manera también ellos estaban con esta petición demostrando desprecio a sus compañeros, los otros apóstoles, como si los demás estuvieran por debajo de ellos y que solamente ellos fueran dignos de ese honor o que merecían ese honor. Y démonos cuenta que entonces en estos corazones estaba llenos de ambición, de ser promovidos, una promoción personal. O sea que estaba mostrando tal y cual eran sus corazones. Muy bien, en un segundo aspecto vemos que la autopromoción también muestra, revela un arrogante exceso de confianza. Miremos lo que dice los versículos 38 al 40. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el mismo bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Ahora vemos que ante una petición tan insensata, tan descabellada que hicieron estos dos hermanos, el Señor Jesús le responde, les dijo, no sabéis lo que pedís. Y les dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y démonos cuenta que tanto la copa que se habla aquí o del vaso y el bautismo pues son referencias al sufrimiento que tendría que experimentar el Señor Jesús. Y ver precisamente del vaso se refiere a un modismo del Antiguo Testamento que quiere decir experimentar algo por completo. En este caso, la ira de Dios. Ahora, ante esta pregunta que el Señor Jesús les hace, ellos responden con una total confianza y dicen, podemos. Y esta respuesta básicamente manifiesta es que ellos no entendían todavía las repercusiones de lo que ellos estaban diciendo. Fijémonos que cuando más adelante llegaría ese momento de crisis, esa confianza excesiva que tenían a sí mismos quedaría precisamente al descubierto y saldrían corriendo o irían junto con el resto de los apóstoles. Como lo menciona el Evangelio de Mateo capítulo 26, verso 56, en la última parte donde dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y el Señor Jesús pues continúa diciéndoles a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que sois bautizados seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Como mencioné, tanto la copa como el bautismo se refieren a los sufrimientos. Y precisamente a Jacobo sería el primero de los 12 apóstoles en ser martirizado. Fue ejecutado por Herodes Agripa. Y lo menciona allí en el libro se menciona en el libro de Hechos, capítulo 12, versos 1 y 2. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes
echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y el apóstol Juan sería pues el último en morir, cerca del final del siglo primero, durante el reinado del emperador Trajano. Entonces lo que el Señor Jesús les está diciendo es que ellos padecerían, pero que era el Padre el que decidía de forma soberana los lugares de honor en el reino de Dios. Y démonos cuenta que el Señor Jesús dice, no es mío darlo. O sea que Él está afirmando su total sumisión al Padre durante su encarnación aquí en la tierra. Muy bien, un tercer aspecto es que la autopromoción da lugar a una fea competencia. Miremos lo que dice el verso 41 y el 42. Dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolo les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Aquí los 10 discípulos restantes, dice la palabra, que comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Estaban furiosos. Y precisamente por esa manifestación pues de orgullo de estos dos hermanos. Y lo más posible es que este enojo se diera porque se les adelantaron a los demás. Y fijémonos que hay una competitividad que es egoísta, ¿cierto? Es una competencia desleal. Y esto se dio hasta el fin mismo. Incluso en la última cena del Señor, también entre ellos hubo una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, como lo menciona allí el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 24. Y el Señor Jesús precisamente pues aprovecha esta actitud pecaminosa y reúne a sus 12 y les habla, les dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Ya démonos cuenta que los apóstoles estaban influenciados por el estilo de vida, el estilo de gobierno o el estilo de liderazgo del mundo, el cual ve pues como a los más grandes, a los gobernantes de las naciones, ¿cierto? Que tienen una posición alta, una posición exaltada sobre los demás. Y en esta época los gobernantes eran ambiciosos, como lo son también hoy en día. Estos gobernantes eran autocráticos, como lo siguen siendo hoy en día. Estos gobernantes se autopromocionaban, eran confiados en sí mismos, arrogantes, orgullosos, dictatoriales, dominantes, como son los gobernantes de hoy en día. Todos aquellos que están en una posición más alta quieren sacar provecho de esa posición a costa de las demás personas. Y eso lo vemos en todo el sistema de gobierno en el mundo. Son personas que tienen lo suficiente, pero aún no conocen los límites para su ambición. Y el mundo sigue estando lleno de esta gente ambiciosa, gente que se cree suficiente en sí misma, gente que le gusta autopromocionarse, gente que no importa que si tiene que ponerle el pie en la cara al otro para poder ascender, se lo ponen. Y muchas de estas personas están allí en las posiciones de poder. Pero lo triste de toda esta situación es que sus corazones son corazones que están corrompidos, son corazones que están llenos de orgullo, que buscan el poder para satisfacer sus propios deseos carnales. Personajes en la política que están buscando su propia grandeza. Se autopromueven ellos mismos con deseos egoístas.
con promesas mentirosas, autoproclamándose como los redentores de un pueblo. Y el pueblo mismo sigue cayendo en estas redes de mentiras y de engaño. Pero continuemos leyendo lo que dice los versículos 43 al 45. Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos aquí cómo el Señor Jesús hace un contraste entre la grandeza que se da en el mundo, de la autopromoción, de la autoexaltación, con lo que es la verdadera grandeza en el reino de Dios. Y fíjese lo que les declara a sus discípulos. Dice, pero no será así entre vosotros, sino, sino que el que quiera hacerse grande será entre vosotros vuestro siervo. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y aquí precisamente vemos algo paradójico, que el camino a la grandeza en el reino de Dios, pues yace precisamente en la humildad, en la negación de uno mismo, en ser servidor, en ser siervo de todos. Ahora, el deseo de recibir honra en el reino de Dios es algo noble. Precisamente el apóstol Pablo escribe allí en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8, lo siguiente, dice así la palabra del Señor: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. De tal manera que la humildad tiene sus beneficios, tiene su fruto, tiene su galardón. Y lo menciona precisamente el apóstol Juan en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 8, donde dice así la palabra del Señor: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. De la misma forma, el Señor Jesús también lo manifestó allí en Apocalipsis, capítulo 22, verso 12, donde dice así la palabra del Señor: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. De tal manera que el camino hacia la grandeza en el reino de Dios yace en ese servicio desinteresado, en esa actitud de humildad. Y la palabra precisamente utiliza un término griego que es diáconos, que quiere decir servidor. Y es un término que se refiere a los que servían a las mesas. Y también utiliza otro término que es doulos, que generalmente se traduce como siervo. De tal manera que el planteamiento que el Señor está haciendo es que los creyentes deben considerar a cada uno como su amo, como superior a sí mismo y como esclavos para poder servir a otros. Y el ejemplo perfecto de esto es el mismo Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, que a diferencia de los líderes del mundo, Él no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y no solamente para ser Señor y Maestro, sino también para ser ese esclavo de su Padre, para hacer la voluntad de su Padre y para servir a los pecadores por medio de ese sacrificio de sí mismo, de su propia vida. Y como se habíamos mencionado antes, el ejemplo más grande y más profundo de humildad y de servicio, el ejemplo más grande de obediencia de Cristo para con su Padre, es la muerte. Él dio su vida, dice la palabra, en rescate.
Aquí la palabra griega que se utiliza es lutrón, que quiere decir el precio pagado por un esclavo. Dio su vida en rescate por muchos. Ahora démonos cuenta que el Señor Jesús hizo el más grande sacrificio, pero de la misma manera también Él recibió el mayor de los honores. Miremos lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Por lo cual, ese por lo cual indica que es por todo lo anterior, por lo que Él se hizo hombre, se despojó de su gloria, se humilló como hombre, se hizo siervo y fue a la cruz. Por eso se dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De tal manera que el mayor sacrificio de humildad, el mayor sacrificio de entrega y de negación de sí mismo lo hizo el Señor Jesús a través de su muerte expiatoria, esa muerte sustitutiva a favor de todos los pecadores. El Señor Jesucristo dio su vida para pagar a Dios en su totalidad el precio por el pecado de todas aquellas personas que serían salvadas a lo largo de la historia de la humanidad. La muerte del Señor Jesucristo cumplió todas las demandas de la justicia de Dios. El único y el más grande sacrificio del Hijo del Hombre pagó el rescate por los muchos que creen en Él. Como lo menciona el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 24, donde dice así la palabra del Señor: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Que el mensaje del Evangelio, que ese ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo de humillación desde su encarnación hasta su muerte en la cruz, el ejemplo más grande de humillación y de humildad, sea un modelo para cada uno de nosotros en nuestra vida. No tenemos nada de lo cual nosotros podamos enorgullecernos. Dice la palabra de Dios que somos como la neblina que sale por un momento y desaparece. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer para que fuésemos aceptados delante de la presencia de Dios. No hay nada que nosotros pudiéramos tener que pudiera satisfacer la justicia de Dios. Nada que nosotros pudiéramos hacer. Nada. Todo lo hizo el Señor. Todo lo programó Dios Padre a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, para poder redimirnos del pecado, para poder darnos salvación, para poder imputar la justicia de su Hijo sobre nuestras vidas, para poder negarnos a nosotros mismos y ser esos siervos como el ejemplo del Señor Jesús, siervos que están pendientes de las necesidades de los demás, gente que verdaderamente ama a sus semejantes, gentes que no van tras sus propios intereses, tras sus propios deseos, creyentes que aman a Dios, creyentes que viven diariamente el Evangelio, cristianos que muestran la vida de Cristo en su caminar diario, en sus relaciones con sus cónyuges, con sus hijos, con sus vecinos, con la gente de su trabajo, personas que viven y muestran a Cristo en su diario vivir. Y esto se da a través de el servicio desinteresado de todos aquellos y a todos aquellos que están alrededor nuestro. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias por tu palabra.
porque vemos el ejemplo más grande de humillación y de negación de sí mismo en el Señor Jesucristo. Padre, reconocemos que aún en nuestras vidas hay orgullo, que queremos, Señor, satisfacer nuestros propios deseos, oh Dios. Reconocemos, Señor, nuestro pecado delante de ti. Reconocemos, Señor, que no hay nada por nosotros mismos que podamos hacer para ser salvos, que no hay nada en nosotros que podamos darte, Señor. Oh Padre amado, clamamos a ti que por la obra del Señor Jesucristo podamos, Señor, ser lavados y ser limpiados de toda la inmundicia y de todo el pecado, Dios. Hoy reconocemos, Señor, que te necesitamos. Hoy dejamos delante de ti todo orgullo, toda soberbia, toda autosuficiencia, pensando que podemos depender de nosotros mismos y engañándonos a nosotros mismos. Tu palabra dice que alejados de ti nada podemos hacer. Y hoy, Señor, reconocemos que te necesitamos. Reconocemos que sin ti, Señor, estamos perdidos. Pero gracias porque enviaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo, a pagar el precio de nuestro rescate, a darnos salvación. Gracias por incorporarnos ahora a tu familia, oh Dios. Gracias, amado Dios. Gracias por lavarnos, por limpiarnos con la preciosa sangre de tu Hijo. Gracias, amado Dios, por pagar el precio que ninguno de nosotros podía haber pagado, el precio de la salvación, la sangre preciosa de Cristo. Gracias, amado Dios, y que cada día, amado Dios, podamos caminar con un corazón humilde, con una actitud de servicio, con una negación de nosotros mismos. Tu palabra dice, Señor, que el que quiera ser tu discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirte. Que cada día podamos hacerlo, Señor. Que cada día podamos negarnos a nosotros mismos. Que cada día podamos caminar en esa senda de la humildad y de la humillación. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos, Señor, ese día cuando estemos delante de tu presencia, recibir ese galardón de honra, Señor, porque fuimos testigos eficaces de tu reino, sirviendo, mostrando humildad, demostrando humildad, siendo humildes. Gracias, amado Dios. Bendigo a cada uno de mis hermanos en esta hora y te doy muchas gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.